Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quisiera darle comentarios al grupo número 1 para esta entrega 2 del curso Proyecto Vialidad Urbana, donde los alumnos tienen que proponer ideas de solución y anteproyecto. Entonces este grupo 1 hizo una muy buena propuesta, los felicito por eso. Hay una muy buena estructura de presentación y eso se valora mucho, tanto en la presentación formal, el lenguaje, ¿cierto? Las diapositivas tienen un orden. Y por ejemplo, ustedes lo principal que ponen acá, ¿cierto?, es esta estructura, ¿cierto? Yo creo que acá esto ayuda muy bien a entender lo que ustedes van a desarrollar, ¿cierto?, con los pasos que ustedes establecen dentro de la presentación, ¿cierto? Así que eso se valora muy bien, me parece súper buena la estructura y habla justamente de lo que se pedía en la entrega, ¿cierto? O sea, soluciones a los conflictos, diseño, ¿cierto? Y de alguna manera justificación, ¿cierto? Desde el punto de vista de diseño físico, ¿cierto? Como también operacional. Así que en ese sentido van súper bien. Y me parece súper bien haber puesto un contexto con los objetivos que ustedes pretenden buscar en esta entrega. Creo que el contexto está súper bien. Aquí yo sugeriría aprovechar en la diapositiva, poner alguna foto que muestre el tramo, por ejemplo, que ustedes van a estudiar, cosa que ayude a complementar el texto. Creo que está muy bien explicar los objetivos que se proponen, ¿cierto? Ahora siempre acuérdense que los objetivos parten con un verbo. Entonces, por ejemplo, presentar está bien, realizar está bien, pero el tercer objetivo falta el verbo, ¿cierto? Entonces, proponer una planimetría, rediseño. ¿Se fijan? Falta ese verbo que articule el objetivo, pero me parece que está bien, porque de alguna manera ustedes establecen cuáles son los objetivos que buscan en la entrega, ¿ya? Entonces yo ajustaría un poquito eso, ¿ya? O sea, que esta parte fuera un poquito más interactiva, con fotos, con alguna otra información, y poner los objetivos de forma de verbo, ¿cierto? Ahora, cuando partan hablando de los conflictos, me parece bien empezar a hablar un poco de cada conflicto 1, 2, 3, 4 y 5. Pero aquí les quiero hacer un comentario. Yo creo que está súper bien el uso de las imágenes, ¿cierto? Me parece súper bien que hayan puesto título a las imágenes. Lo importante es también usar la cita. Si ustedes usaron algunas fotos, ¿cierto?, que son de algunas personas o de algún estudio o incluso de Google Maps, tienen que poner la cita, la fuente, ¿cierto? Fuente, Google Maps, etcétera, ¿ya? Así que, pero me parece bien que los conflictos los hayan identificado, están muy bien identificados, especialmente que ustedes después se concentran, ¿cierto? Es un lugar bien complejo. Ahora, yo también trabajaría un poco ese conflicto con un poquito más de detalle que les voy a mencionar más adelante. Entonces ustedes después proponen a cada conflicto, le proponen una solución, ¿cierto? Entonces eso está interesante, ¿cierto? Entonces ustedes dicen conflicto 1, solución al conflicto 1. Eso me parece súper bien. Y ponen ejemplos de referencia internacional como los paraderos de Curitiba, ¿cierto? Y proponen esta idea de diente de sierra, ¿cierto? Que permite adelantamiento sin necesidad de tener muchas pistas dedicadas a buses, ¿cierto? Y por lo tanto permite la facilidad tanto desde el punto de vista de operacional, ¿cierto?, como desde el punto de vista de diseño. Me parece que van súper bien por ahí. Pero acá insistiría, falta un poco citar, ¿cierto?, de dónde salen estas fotos y estos esquemas, ¿ya? Ahora la solución 2 me parece súper interesante al conflicto 2, ¿cierto? Ahora aquí me perdí un poquito en el sentido de que el esquema que ustedes proponían siempre era como conflicto y después la solución. Pero acá como que ponían ustedes la solución al tiro, ¿cierto? Porque ustedes ponen un tranvía, ¿cierto? O sea, aquí como que me perdí un poco la línea, entonces no entendía cuál era el conflicto 2. Creo que falta una diapositiva aquí que diga cuál era realmente el conflicto y un poco lo que ustedes explican con el texto, ¿cierto? O sea, tal vez faltaba esa primera diapositiva y segunda diapositiva hubiese sido esta foto, ¿cierto?, que aparece con Street Mix, lo que ustedes proponen, que me parece genial que hayan usado esa herramienta porque les permite mostrar al tiro el perfil transversal de lo que ustedes proponen. Entonces esto para mí sería más una solución que un conflicto, ¿ya? Y ahí entonces ustedes proponen eso. Ahora, aquí esto sería un complemento a la diapositiva anterior. Y aquí tengo algunas dudas. ¿De dónde obtienen ustedes los datos del QA, la tasa de ocupación de auto y la tasa de ocupación de los buses? Y un poco por qué calculan este Q de buses o el Q de transporte público, que ahora lo hablan de tranvía. ¿Están pensando en buscar una manera de justificar el tranvía? Porque ahí me perdí un poco estos cálculos, no entendí muy bien. ¿Y esta tabla 1 de dónde viene?
¿Cuál es la cita? Un poco es una referencia que ustedes hacen a un tranvía en particular, porque ahí ponen ustedes anchos de la línea, ¿cierto? Largo de la línea, ancho del tranvía, largo del tranvía. Aquí me perdí un poco, no lo entendí muy bien. Entonces no entendí muy bien por qué hicieron este cálculo y cómo lo obtuvieron. Eso se podría haber explicado un poquito mejor. Porque acuérdense que esa fórmula que aparece ahí arriba que ustedes usaron es para ver si se justifica de alguna manera la necesidad, ¿cierto?, de tener pistas solo bus, por ejemplo, o alguna prioridad para buses. Entonces ustedes calculan cuánto es el flujo de buses que justifique la pista solo bus. Y si ese flujo se da en este caso, entonces ustedes necesitan de alguna manera priorizar eso. Entonces ahí uno un poco usa eso de la tasa de ocupación de los buses. Entonces yo aquí no entiendo si esos 60 que ustedes ponen pasajeros por vehículo se refiere a los buses, entonces, o un tranvía. Entonces aquí no entendí muy bien. Yo creo que intentan mostrar el cálculo, ¿cierto? Pero como no lo justifican, no puedo ver si es que lo están usando bien o mal. Entonces sugeriría que lo volvieran a revisar, o si quieren me pueden preguntar de nuevo cómo usar bien estas fórmulas para el proyecto que ustedes quieren desarrollar. Y después, cuando van avanzando, ¿cierto?, me parece súper bien el conflicto 3, que ustedes identifican que en muchos cruces, ¿cierto?, no están estos pavimentos, ¿cierto?, pavimentos de alerta o pavimentos guía, ¿cierto? Yo creo que está súper bien identificado y ustedes dicen, bueno, así debiera ser. Ahora, de nuevo, me pasa lo mismo que el conflicto 2. Esta sería la solución que ustedes proponen. Entonces, tal vez falta aquí un mapa que muestre dónde están esas intersecciones y que muestre como el conflicto mismo. Y la siguiente diapo, que sería la solución, ustedes proponen entonces, acá ponen cuál sería entonces la demarcación o el pavimento que ustedes usarían, ¿se fijan? Ahora, mi pregunta aquí también es cómo ustedes calculan esos metros cuadrados en cada una de estas intersecciones. ¿Qué incluye esos metros cuadrados? ¿Es solamente metros cuadrados de pavimento guía y de alerta? Acuérdense que el pavimento guía es el que permite a los usuarios, por ejemplo, que son ciegos, ¿cierto?, ir avanzando en el recorrido. Y el de alerta es solamente para ver un cambio de alguna cosa. Por ejemplo, se ponen al final de la vereda, ¿cierto?, cuando cambia a la calzada. Entonces se ponen ciertos puntos solo de alerta, de cambio de movimiento, por ejemplo, de cambio de sentido, ¿cierto? Entonces ahí mi duda es cómo calcularon esto también, ¿ya? Y aquí el conflicto 4, aquí sí lo entiendo. Si os fijan, aquí ustedes ponen el mapa, ¿cierto?, la intersección, que ustedes muestran que hay un conflicto porque hay un radio de giro que aparentemente puede generar algún problema, ¿cierto? Entonces un radio de giro muy amplio y ustedes lo quieren angostar, ¿cierto?, lo quieren reducir. Ahora, los radios de giro, más que medirlo en grados, se mide en metros. Y ustedes lo toman como si fuera, ¿cierto?, como el radio, ¿cierto?, de giro, como dice ahí, ¿cierto? Entonces ustedes lo ponen en el AutoCAD, ¿cierto? Y me parece súper bien como ustedes lo estipulan acá, pero yo no hablaría de grados, sino que hablaría de metros. ¿Se fijan? Entonces, sí, en el primer caso, situación actual, pero ahí falta decir cómo ustedes calculan el radio de giro, ¿cierto? Y la solución propuesta también. Ahora, cuando ustedes hacen ese análisis de situación propuesta, tienen que ponerlo en el mapa, con toda la vialidad, con todo el cruce, para que se entienda cómo queda rediseñado el cruce. ¿Se fijan? No solamente ese espacio nomás, sino que qué pasa con el resto de las pistas, ¿ya? Entonces también ahí me pongo a pensar, claro, cómo calcularon bien ese radio de giro. Y si se fijan, ustedes ponen acá modificación a los conflictos 2, 3 y 4 y lo agrupan ahora en un mapa, lo que me parece bien. Pero ¿por qué ponen el conflicto 2, 3 y 4 nomás y el 1 no y el 5 queda aparte? Pues eso pareciera ser que hay una descomunicación ahí de los conflictos. Yo hubiese esperado, por ejemplo, este mapa al final de los 5 conflictos, por ejemplo, donde se explicara cada uno de los conflictos que ustedes identifican, o incluso al principio, por ejemplo, que dijeran, vamos a hablar de los 5 conflictos. Estos están ubicados aquí, 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 como lo explican acá. Y después se van desglosando uno por uno. ¿Se fijan? O sea, acá hay un tema de cómo se ordena un poco la presentación nomás. Creo que se entiende mucho mejor si es que este mapa hubiese estado al principio de todos los conflictos, o bien como resumen al final de todos los conflictos, pero no entre medio, porque si no queda cojo, ¿se fijan? Por ejemplo, acá, ¿por qué no está el conflicto 1? ¿Por qué no está el conflicto 5? ¿Se entiende? Entonces, hay un buen intento de mostrar formato, ¿cierto? El norte, una leyenda, perfecto, está bien, pero sugeriría eso otro, ¿cierto? Entonces aparece de nuevo otro conflicto que me parece muy bien, y ahora mi duda es la siguiente.
Pareciera ser que este conflicto se parece también en términos de que falta un paradero más formal, falta accesibilidad, etcétera. Se parece mucho al conflicto 1. Entonces mi duda es por qué usted, a identificar cosas que pareciera ser que son más o menos similares de conflicto, proponen una solución distinta al conflicto 1. Entonces pareciera ser que aquí no están hablando lo mismo, el mismo lenguaje. Me da la impresión, y ahí me pueden ayudar a ustedes a corregirlo, que ustedes están haciendo, cada uno por sí solo se están trabajando las soluciones y no hay una solución conjunta. Porque, por ejemplo, la solución 1 podría también solucionar el conflicto 5. ¿Se entiende? Solución al conflicto 1 también podría ser la misma propuesta para este caso. Entonces aquí mi duda es por qué. ¿Ya? Y este esquema me parece súper bien que lo hayan desarrollado, pero no queda tan claro, ¿ya? Y no queda tan claro en el sentido de que el bus entra a la zona de parada, pero no me queda muy claro cómo es el esquema que ustedes quieren proponer como imagen. Yo creo que se valora muy bien lo que ustedes están haciendo, entiendo que esto lo están haciendo en SketchUp, pero creo que habría que explicar mejor por qué no usaron la misma propuesta de la solución 1 y por qué aquí se van por otra solución que tampoco se entiende muy bien, ¿cierto? Si es que es solamente un paradero simple o es también como diente de sierra, ¿por qué no haber explicarlo también? Entonces ahí como que creo que se desconecta un poquito. Y acá me parece súper bien decir al final, miren, nosotros nos quedamos al final con la solución de la solución que se propone para el conflicto 1, donde se soluciona varias cosas, ¿cierto? El más completo y de alguna manera el más interesante de estudiar. Me parece súper bien, pero insisto, capaz que esta solución también se podría dar para el conflicto 5. Entonces también ahí podrían ustedes proponer como un tipo de paradero que pudiera servir para otros casos también. Yo creo que eso también lo hace bastante más interesante. Y en ese sentido me parece que se aproxima muy bien a un diseño que busca un poco generar tanto diseño físico como operacional, mide el ancho de las pistas, o sea, disponibilidad de espacio, que es algo súper importante, pero la propuesta operacional también busca decir el funcionamiento de esto. Entonces aquí, por ejemplo, falta en la propuesta el ancho de los sitios de parada en la calzada, por ejemplo. Falta el número de sitios, por ejemplo, de buses. ¿Cuántos sitios va a tener de parada? Falta cuáles son los recorridos de buses que pasan por ahí. ¿Qué funcionamiento tienen? ¿Para dónde van? ¿Se fijan en la operacional? La parte operacional, ¿se fijan? ¿Son paraderos divididos? O sea, van a tener 2 paraderos a cierta distancia y por lo tanto ahí permite el adelantamiento más fácil. Todas esas cosas del punto de vista operacional, ¿se fijan? No solamente el ancho de las pistas, solamente como aparece acá, que me parece bien que lo hayan medido, pero falta más cosas. Y rediseño físico me parece que está súper bien esquematizado acá, donde ustedes hacen un ancho, ¿cierto?, de las pistas, pero ese no es, mi pregunta ¿es todo el ancho que hay? Yo creo que aquí falta obviamente la mirada completa, ¿cierto? O sea, cómo es la vialidad en todo ese entorno. ¿Cuáles son las pistas que van en un sentido y cuáles son las pistas que van en otro sentido? Entonces, ¿cuánto de ese total se le está dedicando a los buses? Falta la demarcación aquí, por ejemplo. La demarcación para buses se pone de color amarillo, ¿cierto? Entonces se le pinta, ¿cierto?, como zona de restricción donde solamente pueden estar los buses, ¿cierto? Y eso está en los manuales. Entonces, y aquí también me parece muy bien que se hayan metido a hacer un diseño en planta, pero también, por ejemplo, yo destacaría más cosas. Por ejemplo, destacaría las dimensiones. Ojalá mostrar las dimensiones de cada uno de estos puntos. Y mostrar un poquito más de diseño. Ustedes hablan de que hay unas rampas de diseño al inicio. Aquí esto me parece súper bien. O sea, ustedes se animan a mostrar esto a nivel de vista lateral, ¿cierto? Me parece súper bien. Y lo pongan en diferentes perspectivas, mostrando este pavimento que va guía, ¿cierto? Y en algunos tramos de alerta, que ustedes lo marcan muy bien. En la alerta justo cuando llega a la puerta, me parece súper bien. Y aparentemente ustedes hacen una puerta de entrada y una puerta de salida, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Una puerta de entrada y una puerta de salida al paradero, ¿ya? Y supuestamente y uno paga, ¿cierto?, en el paradero y después se sube al bus. Ahora la pregunta siguiente es, ¿por qué solamente hay una puerta para subir al bus si yo ya pagué? Entonces, ¿por qué no habilitar más puertas para que la subida y bajada sea más rápida, ¿cierto? La gente va a salir del bus, pero acá no hay puerta para salir y irse, ¿cierto?, a la salida. Entiendo que sería esta. Entonces falta más explicación del diseño, ¿se fijan?
Entonces entendería que esta puerta es la salida y esta puerta es la entrada, pero si el boot tiene 3 puertas, ¿por qué no aprovechar otra puerta más tal vez de entrada o de salida? ¿Por qué no hacer que todas las puertas sean de entrada y salida también? Entonces, a eso me refiero. Después, ¿cuál es el largo de este paradero? ¿Y cuál es los sitios de parada? O sea, ¿cuántos buses me caben acá? Entonces, este es un sitio, ok, y esto se va a repetir más adelante porque depende un poco de la operación, de cuántos buses están, cuántas líneas de buses existen, cuánto flujo de buses por hora voy a tener como capacidad de ese paradero. Entonces, hay mucha información que yo creo que se le puede sacar más provecho, y si bien a nivel esquemático está muy bien la muestra de esto, de cómo ustedes quieren hacer el paradero, esto obviamente deja es mucho más distinto al esquema que ustedes quieren proponer de Curitiba, ¿se fijan? Entonces yo creo que hay un tema también estético de que ustedes pueden trabajar un poco este paradero y transformar un poco este diseño en algo más parecido a lo que ustedes plantean como el paradero de Curitiba. Entonces hay muchas cosas, se fijan, que tienen que implementar. Van a haber asientos dentro de este paradero, va a haber techo, ese techo es un techo verde, por ejemplo, un techo que almacena el agua lluvia, se fijan, tiene paneles solares, o sea, ustedes pueden implementar muchas cosas en un paradero y es importante que esté eso reflejado. Se fijan, no solamente esta caja nomás, ¿ya? Va a haber torniquetes, por ejemplo, va a haber puertas de salida. Está bien la ruta accesible, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, un torniquete si ponen? ¿Qué pasa con la persona que va en silla de ruedas? ¿Puede pasar el torniquete o no? ¿Se fijan? Todas esas condiciones ustedes las tienen que incluir, ¿ya? Las rampas tienen que tener un pasamano, por ejemplo. Hay varias cosas que tienen que revisar, ¿se fijan? Desde el punto de vista de los manuales. Ya no basta solamente con hacer la ruta nomás. Y conclusión, me parece que cierran muy bien, hay un buen análisis, hablan bien del punto de vista de ciertos conceptos, aplican bien esos conceptos. Mi duda sería corregir algunos cálculos que ustedes hacen y eso un poco reflejarlo en la presentación. Creo que al final se atreven se valora que se atreven a proponer soluciones bien interesantes, bien innovadoras, cosas que no se ha visto en la práctica, ¿cierto? O sea, hoy día no tenemos diseños tipo dientes de sierra en estos sectores que son bien útiles para poder resolver ciertos conflictos. Así que felicitaciones por el trabajo, creo que hay un buen avance y yo creo que corrigiendo algunas cosas se podría lograr una mejora, ¿cierto? Para clarificar cómo ustedes llegaron a ciertos resultados. Hola, en esta oportunidad quisiera darle algunos comentarios al grupo 2 del curso Proyecto de Vialidad Urbana para esta entrega 2 sobre ideas de solución y anteproyecto. Quería destacar el trabajo realizado que hace este grupo y destacar también el formato de presentación y solo comentar algunas cosas puntualmente. Primero partir con esta segunda diapositiva donde ustedes hablan de estructura. Me parece súper bien incluir la estructura porque eso permite saber para dónde ustedes van con los diferentes puntos que va a trabajar un poco la presentación. Así que darles un buen feedback por ese lado, creo que está súper bien. Solo un tema de formato. Traten de nunca usar colores que no tengan buen contraste. Por ejemplo, el blanco con el amarillo no se llevan muy bien. Entonces traten de buscar siempre colores como el negro, el amarillo, o el negro y el blanco. Pero eso no, este blanco con el amarillo permite no tener tan buen contraste y puede generar dificultad para mirar bien lo que ustedes quieren mostrar y eso también va a repercutir en que no se va a entender lo que ustedes quieren mostrar. Entonces también por ese lado es importante también hablar de el tema del formato, ¿cierto? Y en este sentido también esta diapositiva que me parece muy bien que ustedes incluyan una introducción a la presentación. Creo que esta introducción, que si bien ustedes hablan un poquito del contexto, creo que se podría aprovechar un poco más, mostrando fotos que realmente sean de la zona de estudio y tal vez un mapa donde digan, bueno, nosotros vamos a trabajar sobre este tramo, recordar al lector qué parte van a trabajar ustedes, dónde se van a enfocar, mostrar con algunos puntos, algunos conflictos que ustedes generen. Pero si no se desaprovecha la oportunidad, ¿se fijan? Entonces yo creo que hay una buena idea de generar una introducción, un contexto, un objetivo general de lo que ustedes van a plantear, pero yo creo que falta apoyarse adecuadamente de material gráfico, ¿cierto? Imágenes que acompañen un poco el texto. En ese sentido, también, ustedes van avanzando, ¿cierto? Y van directo a la propuesta de solución. Creo que también se podría hacer un énfasis en mostrar como resumen, por último, los conflictos que ustedes detectan. Tal vez, como les decía antes, tal vez en un mapa, haber marcado
alguna información importante para saber qué conflicto están resolviendo. Yo entiendo que ustedes el conflicto es que hay un nivel de servicio que no es adecuado, ¿cierto? Que es malo, pero ustedes también eso podrían traspasarlo en la diapositiva para recordar al lector qué conflicto están resolviendo con estas soluciones, porque si no de alguna manera generan como soluciones pero que no están linkeadas a un conflicto en particular. Entonces me parece genial que incluyan los conceptos de electromovilidad, eso está súper bueno, porque eso habla de que están incorporando nuevas cosas bien innovadoras y hablan de que están incorporando esto de la electromovilidad, ¿cierto? Que es algo que se viene de todas maneras. Entonces, y también, pero aquí cada una de las soluciones, yo creo que la pregunta es, claro, ¿en base a qué? Por ejemplo, el punto 3, cuando dicen paso a nivel para peatones. ¿Dónde? ¿Qué resuelve? Ahí dice, claro, evita generar conflictos entre vehículos. ¿Pero qué vehículos? Los que miran a la derecha, que se encuentran con los peatones. Entonces, eso podría estar mejor expresado tal vez en un mapa o en alguna imagen donde se vaya a mostrar. Entonces, si ustedes se fijan acá, la forma como ustedes presentan, que está bien, tiene un formato, está ordenada, pero fíjense, la mitad de la diapositiva ustedes están usando para dar información en la presentación con estos puntos, pero la otra parte de la presentación, que es la parte de la izquierda, queda un color amarillo, ¿cierto? Y se pierde, no tiene nada, no me está entregando nada. Entonces, capaz que de repente puede ser que aprovechen las diapositivas y pongan, por ejemplo, al lado de cada punto 1, corredor segregado, etcétera, pero resuelve el conflicto que aparece en una imagen, por ejemplo, a la izquierda. Y ahí entonces ustedes van haciendo animación, por ejemplo, y tal vez sacando imágenes, poniendo imágenes, y lo hace más interactiva la presentación. Bueno, cuando van avanzando acá, mi siguiente duda, que me parece muy bien cómo han ido trabajando esto, la siguiente duda, bueno, plantean también otras propuestas de solución, y me parece súper interesante el plantear pistas a los bus, alguna vía subterránea que vaya mejorando la velocidad y amplitud. De nuevo, yo creo que se vuelvo a mencionar el comentario anterior de se podría haber asociado alguna imagen o alguna foto o algo que vaya asociando el conflicto con la solución para saber bien dónde está solucionándose el conflicto y qué conflicto, etcétera. Pero y aquí me parece interesante también la apuesta que ustedes hacen, que quieren implementar un tranvía, y eso me parece genial. Yo aquí trataría de justificar un poquito más la solución. De hecho, ustedes hablan aquí, ¿cierto?, de que incorporaron algunos estudios y revisaron algunas cosas que justifican que el tranvía es de las mejores soluciones para proyectos de transporte urbano o de transporte público. Entonces yo creo que aquí falta un poquito, por un lado, mencionar cuáles son esos estudios para saber bien en qué se basaron. Y lo segundo, que no es menor, también incorporar cosas que hemos visto en clase. ¿Se acuerdan que alguna vez en las primeras clases hablamos de capacidad de transporte y el concepto de la efectividad? ¿Se acuerdan? Y nosotros decíamos qué tan efectivos son estas soluciones. Entonces nosotros decíamos que se acuerdan que estaba ese cálculo de capacidad de transporte por un lado que medía cantidad de peatones o cantidad de pasajeros por unidad de tiempo, ¿cierto?, por pista. Entonces, ¿cuánta gente puedo trasladar por este modo de transporte por unidad de tiempo? Y por otro lado aparecía el concepto de eficiencia, que agarraba ese valor de pasajeros por hora y lo dividía, ¿cierto?, por la inversión, ¿se acuerdan? Por kilómetro de inversión. Entonces yo creo que usen esos valores, usen esos indicadores, y incorpórenlo acá. Digan, por ejemplo, de las 6 soluciones que ustedes proponen, cada una tiene un indicador, por ejemplo. Y entonces de alguna manera ustedes podrían, teóricamente, al menos en esta etapa, decir, si bien tal vez el tranvía no presenta el mejor indicador, sí podría lograrlo si es que entendemos el tranvía de la manera que ustedes lo entienden, como una forma integral, con estos 4 componentes. ¿Se entiende cómo voy argumentando la solución? Entonces, ustedes dicen, si bien este indicador puntual, si solo lo miramos desde el transporte, ¿cierto? O sea, el traslado de personas, ¿cierto?, por unidad de inversión, ¿se acuerdan? Como ese indicador de eficiencia. Y si ahora lo miramos desde el punto de vista integral, o sea que un proyecto puede también abarcar área verde, que como ustedes dicen, ¿cierto?, que puede hablar también de puntos de acceso, que puede incluir también armonía vial, el beneficio podría ser mayor y podría compensar algunos desbeneficios, ¿cierto?, que puede tener desde el punto de vista de costos tal vez, pero que de alguna manera eso compensa, ¿cierto?, y puede ser igual de competitivo, por ejemplo, en una pista solo por inventar. ¿Se fijan? Y ahí entonces ustedes dicen, podemos optar por esta solución que llega a ser mejor o igual al menos que esta otra, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces,
cómo ustedes van argumentando su solución. Creo que falta aquí desarrollar un poquito más la parte más del argumento, ¿cierto? Entonces, insisto, buscar esa revisión bibliográfica o esos estudios que ustedes encontraron, ponerlo en la presentación, y también por otro lado usar estos indicadores como la capacidad de transporte y decir, bueno, si bien el tranvía no es la que puede trasladar más cantidad de pasajeros por unidad monetaria o inversión, al menos entendiendo el proyecto como lo entendemos nosotros, podría llegar a serlo, porque se lograrían más beneficios. Y ahí en ese sentido me parece genial lanzarse con esta estrategia de 4 puntos, como ustedes lo explican muy bien. Ahora, de nuevo, aquí un tema de formato también, y que tiene que ver cómo ustedes van traspasando esa información. Cuando ustedes son más estáticos y ponen solamente una imagen atrás fija y un texto cierto que va cambiándose, creo que se podría aprovechar más. O sea, podrían, por ejemplo, ustedes poner tranvía, ponen el tranvía, el texto, y además ponen imágenes de tranvía y van moviendo imágenes de tranvía. Entonces el lector se va entusiasmando mucho más por la idea, ¿cierto? Y lo va entendiendo. Después, cuando hablan, por ejemplo, lo mismo y van avanzando en esto y proponen, por ejemplo, puntos de acceso. ¿Cómo ustedes entienden los puntos de acceso? ¿Qué puntos de acceso? ¿Dónde? ¿Qué imagen objetivo creen ustedes que representaría mejor un punto de acceso? Y acá también, armonía vial. ¿Qué es lo que se entiende como armonía vial? Lo que me parece genial, que ustedes empiecen a hablar de cosas desde el punto de vista más de diseño urbano, de un proyecto urbano, que no es solamente lo vial, sino que tiene que ver con el entorno, ¿cierto? Con una armonía, con una imagen, con un confort, etcétera. Y áreas verdes, ¿qué se entiende por áreas verdes? ¿Qué imagen tienen ustedes de áreas verdes? Entonces, entendiendo esto, yo creo que se argumenta mucho mejor el punto que ustedes quieren decir, ¿cierto? O sea, ir complementándose con imágenes. Y aquí yo creo que esta diapo es súper clave. Es muy interesante que ustedes presenten una imagen objetivo como la muestran acá. Un esquema que habla de todo el detalle que ustedes pusieron. Incluso se nota el trabajo de atrás. O sea, pusieron los pasos peatonales, los rebajes, los cruces, se preocuparon de la demarcación en las pistas de auto, o sea, súper bien hecho el cruce peatonal, ¿cierto? Con área verde, el andén, ¿cierto? Del tranvía, le pusieron el norte, ¿cierto? A la figura, ¿cierto? Se nota que le dedicaron tiempo a esto, ¿cierto? Entonces yo creo que hay un trabajo bien hecho acá, bien valorado, y yo creo que es importante marcar esto, ¿cierto? Que esta forma de presentar es adecuada, así que muy buen trabajo realizado hasta aquí. Y después ustedes de a poco van incluyendo más información, más diseño, y me gusta mucho esto que ustedes muestren lo que está actual y lo propuesto, porque eso marca muy bien, ¿cierto? El tema de qué es lo que ustedes están mejorando. Entonces aquí ustedes ponen las dimensiones, muestran en planta, ¿cierto? Una vista desde arriba, ¿cierto? Las diferentes dimensiones, ¿cierto? Diferentes tipologías de espacio que hay, ¿cierto? Hay vialidad, hay área verde, hay canal, hay vereda, incluso con todo el detalle, ¿cierto? Y después entonces ustedes proponen la propuesta directa del tranvía, ¿qué es lo que implicaría? Entonces, bajo la misma plataforma pública, ¿cierto? Que hablamos de plataforma pública como la plataforma vial, que tiene que ver más con la vialidad, y le agregas también el área verde, el canal, ¿cierto? Entonces, es una plataforma completa donde se analiza todo, que te da un contexto completo de lo que pasa ahí en esa plataforma, y te permite analizar bien cuál sería el impacto desde el punto de vista de los espacios. Incluso ustedes se meten más allá y analizan qué pasaría en el caso de las paradas, lo que me parece genial, porque esto de que ustedes dicen que se generarían estas conexiones con el entorno, ¿cierto? Con el barrio que está alrededor, cómo se conecta con los cruces, ¿cierto? Y a través de estos puentes verdes, ¿cierto? Que me parece genial el concepto que está atrás, permite compensar el área verde, ¿cierto? Que le quita un poco por esta zona de parada, ¿cierto? Del tranvía. Entonces me parece genial lo que están haciendo, hay muy buen detalle, incluso ustedes trabajan esto a nivel de perfil, ¿cierto? Transversal, lo que me parece genial, y me gusta mucho que hayan usado tecnología que dentro de todo son fáciles de usar, como Straight Mix o SketchUp, o el mismo AutoCAD, que dentro de todo igual no es tan complejo, pero me parece genial porque acá están mostrando muy bien cómo se muestra un perfil, ¿cierto? Transversal del proyecto que quieren hacer. Entonces el entendimiento es muy directo, ¿cierto? Y se debe directamente si es que está el espacio disponible, etcétera. Y acá también siguen de alguna manera avanzando en el diseño y plantean qué es lo que debería tener adentro el paradero, ¿cierto? del tranvía, lo que me parece genial, los elementos de circulación interior,
me parece súper bien. Aquí podría uno incluir también las dimensiones, ayudaría mucho más. Y también por otro lado, cuando, bueno, y aquí usted lo menciona, estas dimensiones, ¿cierto? Desde la mirada desde arriba, ¿cierto? La mirada en planta con las rampas correspondientes a las entradas. Y incluso me parece muy, muy interesante que ustedes hablen de densidades de diseño, ¿cierto? Peatonal. O sea, que ustedes diseñaron esto para 1,5 pasajeros por metro cuadrado. Y eso está genial. Porque de alguna manera ustedes están marcando que están preocupándose del diseño, ¿cierto? Para una densidad, ¿cierto? Adecuada. En general los andenes se diseñan, ¿cierto?, para un pasajero por metro cuadrado, entendiendo que también en la operación, en el día a día, puede haber más pasajeros por metro cuadrado, pero al menos hay un diseño inicial que busca eso, ¿cierto? Y me parece genial que ustedes hayan avanzado también en el diseño del entorno, en algunas intersecciones, ¿cierto? Que ustedes mejoren la parte de los semáforos, eso está bien. Si se quieren meter más en la programación, me avisan, pero aquí está muy marcado, ¿cierto? El rediseño que significaría esto, ¿cierto? O sea, una separación, ¿cierto? Segregación del tranvía con respecto al resto de la vialidad y un tratamiento especial desde el punto de vista de la programación, ¿cierto? Con un cambio naturalmente de la programación del semáforo. Y habría que ver también qué impacto generaría eso, ¿cierto? Porque probablemente eso generaría una demora adicional, porque tendríamos ahora 3 fases en vez de 2, ¿cierto? Entonces ahí habría que calcular un poco eso si se ponen por ese lado, si se meten por ese lado. Así que, pero me parece muy bien el tema, ¿cierto? El analizar también desde el punto de vista operacional el tema de los semáforos. Y también aquí, cuando ustedes empiezan a analizar, también me gusta la parte operacional que realizan desde el punto de vista de la capacidad. Por lo tanto, también hay un tema de el interior del vehículo, cómo está diseñado, favoreciendo más a la gente que está sentada, que la gente está parada, o al revés, o sea, cómo se maneja eso, ¿cierto? Y eso va a dar una capacidad, ¿cierto? Y el punto de vista de la capacidad va a dar, dada la frecuencia, una cantidad de pasajeros por hora. Y si se acuerdan un poco, esto es lo que hemos visto en las primeras clases, ¿cierto? Cuando hablábamos de esta capacidad de transporte. ¿Cuánta gente puedo transportar, ¿cierto? Esto es lo que les quería decir. Entonces, si ustedes comparan estos datos, ¿cierto?, con otros tipos de soluciones, como las pistas Solobús u otras, pueden argumentar mucho mejor su proyecto, ¿se fijan? Y si a eso le agregan señalización y demarcación necesaria, mejor aún, ¿se fijan? Ahora hay que ver, hay que entender bien que esta selección hay que ponerla, ¿cierto?, en el plano y saber dónde, en qué parte del plano es necesaria, ¿se fijan? Entonces tiene que estar muy específico, pero ya me parece bien que ya la hayan identificado para saber que es un componente importante dentro del proyecto. Y además ustedes, entendiendo este proyecto como de una manera más integral, hablan de que van a tener más beneficios. Instalar un tranvía puede generar más comercio, más servicio, etcétera. Entonces me parece genial. Ahora hay que ver cómo eso lo podemos medir, ¿cierto?, para poder justificarlo un poquito mejor, ¿ya? Pero me parece genial. Y hablan incluso también que podría dar más accesibilidad. Ahora hay que ver bien cómo da más accesibilidad y cómo esto se incorpora en el proyecto, cómo el parque se integra al tranvía y no son totalmente dos cosas separadas, ¿se fijan? O sea, ahí hay un tema también interesante a trabajar que podrían darle una vuelta un poquito más detallada. Y al final cumplen como conclusión, ¿cierto? Cierran hablando de los objetivos de este proyecto y del análisis. Entonces yo creo que como comentario general yo trataría de justificar un poquito mejor la solución, trataría de mejorar un poquito más los formatos desde el punto de vista de aprovechar las imágenes para complementar el texto, pero yo creo que hay un muy buen detalle de análisis de diseño y hay muy buen nivel de detalle también de la operación. Yo creo que eso también es lo que se quería ver en esta entrega. Así que muchas felicitaciones y muy buen trabajo realizado. Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad quería darle feedback al grupo número 3 en este curso de Proyecto de Vialidad Urbana para esta entrega 2, donde los alumnos hacen un muy buen trabajo de ideas de solución y anteproyecto, así que los felicito por el trabajo realizado. Y quería comentar que me parece muy bien en general la presentación, hay un hilo conductor que va hablando un poco de las etapas que ustedes desarrollaron. Y quería comentar algunas cosas puntuales de lo que ustedes muestran aquí. Primero, yo creo que está muy bien el esquema, ¿cierto?, como formato. Y solo quisiera como agregar que luego de esta primera diapositiva creo que falta una estructura. Creo que siempre ayuda a tener un contenido de la presentación y no irse directo a lo que ustedes quieren presentar, ¿ya? Eso siempre ayuda porque permite que el lector, ¿cierto?, se planifique un poco desde el punto de vista de lo que espera que ustedes van a presentar y sepa que viene después. Entonces, yo sugeriría que siempre en las presentaciones ustedes pongan una primera
diapositiva como lo muestran acá con la presentación, el título, ¿cierto? De lo que se trata un poco, lo que esperan, y después la siguiente diapositiva idealmente que fuera contenido. Y aquí ustedes digan, mira, primero vamos a ver conflictos, ¿cierto? Después vamos a ver soluciones, vamos a ir por este lado, después vamos a terminar con una conclusión y vamos a cerrar de esta manera. Entonces con un punteo de 5 puntos o lo que ustedes quieran poner ahí, pero eso siempre tiene que estar, porque eso ayuda un poco al lector. Y eso yo lo agregaría, porque después de eso me parece muy bien cómo ustedes van trabajando. Creo que es muy interesante el análisis que ustedes proponen usando imágenes de la zona puntualmente donde están trabajando y también con un desglose de texto que ayuda un poco y resume lo que se explica, ¿cierto? Entonces yo creo que está muy bien esa combinación de imágenes que acompañan el texto. Yo creo, los felicito por eso, porque hay una buena diagramación ahí. Es fácil de ir siguiendo lo que ustedes quieren mostrar. Creo que también se podría haber agregado una diapo antes de esto de los conflictos, haciendo tal vez un contexto del área de estudio donde ustedes van a trabajar, un poquito haciendo un contexto de la entrega anterior, pero creo que en general se entiende bien lo que ustedes quieren hacer, y me parece genial que se hayan concentrado en este paradero que es efectivamente en el tramo que a ustedes les toca. Yo creo que es el conflicto mayor que presenta desde el punto de vista de transporte público, así que la conexión que hay de la salida del metro al paradero y del punto de vista de la circulación de buses y cómo eso afecta también el tráfico vehicular y el tráfico peatonal, yo creo que es el gran tema. Entonces aquí me parece genial que ustedes hagan una recapitulación de ciertos conflictos como por ejemplo la gran cantidad de servicios de buses, ¿cierto? La necesidad de tener una zona separada, ¿cierto? De terminal con paradero, ¿cierto? De funcionamiento normal, las facilidades para los choferes para el punto de vista del terminal, en fin, y otras cosas más que ustedes van abarcando. Yo creo que hay harto ahí, incluso la accesibilidad que ustedes también incorporan. Yo creo que ese es un muy buen punto que ustedes determinan, ¿cierto? Ahora, después cuando siguen un poco, y aquí me parece genial, cuando ya le ponen un poco a imágenes, le ponen la cuantificación al lado y le ponen este registro, ¿cierto?, de los conflictos, y con el mapa al lado, me parece muy bien. O sea, eso al tiro muestra y hacen el entendimiento mucho más fácil. Ustedes muestran una foto, ¿cierto?, el auto entrando a esta zona de buses, ¿cierto?, a esta pista de bus, y virando casi en segunda fila, lo que es muy peligroso por accidentes, ¿cierto?, etcétera. Y eso lo reflejan, ¿cierto?, con un esquema, ¿cierto?, en la foto a la izquierda, ¿cierto?, donde muestra justamente esquemáticamente la ubicación del paradero, la pista, ¿cierto?, que ustedes están identificando que es conflictiva, ¿cierto? Ahora, ustedes incluso podrían ser un poquito más fáciles de animar esto y poner, por ejemplo, más interactivo me refiero, y poner, por ejemplo, una animación a esto y ponerle un subcuadrado al área puntual donde ustedes ven que está el conflicto. O sea, incluso pueden ser más explícitos todavía, pero está súper bien con lo que ya están mostrando acá. O sea, el primer conflicto queda muy bien y muy claro, se nota perfecto ahí. Así que en ese sentido está muy bien. Yo creo que apoyándose de la foto y de esquemas así está muy bien. Y entonces, y asociado a eso, entonces ustedes dicen, bueno, este conflicto, ¿cierto?, se puede solucionar de al menos 3 maneras, como ustedes proponen. Y una primera manera es trasladar la zona de terminal, ¿cierto?, a un lugar un poquito más próximo. Y me parece muy bien también después el análisis que ustedes hacen de esa zona, que hay que ver el espacio disponible, los costos pueden ser elevados, hay que quitar área verde, lo que hoy en día es muy valioso en una ciudad. Entonces quitar espacios de área verde hoy día, incluso en ese sector hay una zona de gimnasio tal vez ahí, que es bastante interesante, donde la gente se reúne a hacer ejercicio. Entonces quitar esos espacios bien valorados hoy en día, yo creo que sería una pérdida para la ciudad. Entonces también yo creo que ustedes valoran eso y lo ponen en perspectiva, y eso se nota que hay un detalle, hay una búsqueda de la justificación que me parece muy interesante. Entonces ustedes no solamente se quedan con la idea, sino que dicen, vamos a ver si es que efectivamente podríamos llegar a implementar esto. Y dado eso, dado estas complicaciones, ustedes dicen, pareciera ser que no es una solución. Incluso hablan de pedir autorización municipal, lo que también es muy complejo hoy en día, ¿cierto?, por todo esto de participación ciudadana, donde se meten diferentes actores, el municipio, en fin, y obviamente eso va a significar obras civiles, ¿cierto? O sea, mucha intervención ahí.
y lo que es bastante alto desde el punto de vista costo. Así que me parece buen argumento que ustedes vayan estableciendo cómo ir proponiendo otras alternativas, dado que esa primera idea no era tan factible. Y después siguen con una segunda idea donde dicen vamos a remodelar el paradero existente, y muy bien el uso de imágenes, se fijan, o sea, usando imágenes del mismo paradero, ¿cierto? Donde ustedes muestran lo precario que es hoy día el paradero, y eso esa situación precaria repercute en la operación, porque efectivamente se producen accidentes, demoras, colas de buses, etcétera. Entonces ustedes dicen, bueno, remodelemos esto y hagámoslo más eficiente y hagámoslo más seguro, ¿cierto?, para los usuarios. Y parece ser que bajo ese argumento también de remodelar algo ya existente, sin necesidad de ampliar grandes tramos viales, sin necesidad de hacer grandes obras viales, parece ser que la solución más interesante desde el punto de vista de una solución de gran impacto pero bajo costo. Y eso yo creo que se valora muy bien, que ustedes empezaron a buscar este tipo de soluciones y formas de argumentar la alternativa que proponen. Me parece súper bien, y los argumentos que ustedes plantean acá están muy interesantes. Y finalmente ustedes proponen una tercera idea que habla, ¿cierto?, de una especie de pista solo bus segregada, ¿cierto?, del resto del tráfico que iría por la mediana. Y me parece súper bien, usan muy bien la terminología, usan muy bien los conceptos, proponen una solución, ¿cierto?, de antes y después, alternativa, ¿cierto?, que podría ser utilizada, pero también ustedes identifican la cantidad de complejidad que significaría algo así. Yo creo que se valora muy bien el hecho que ustedes dicen, bueno, esto podría ir por la mediana, pero ¿qué pasa con los buses que igual hacen virajes, ¿cierto?, como estos servicios que hablan ustedes, ¿cierto?, el C05, el C01, el C07, que identificaron ya. Entonces esos también se verían perjudicados por algo así, y igual tendrían que ser el viraje a la derecha, ¿cierto?, de Tobalá pasando a Isabel la Católica. Entonces igual habría problema. Entonces esto no lo soluciona todo, y obviamente entonces significaría un costo demasiado grande para solucionar un problema que es como el viraje, que tampoco se soluciona. Entonces es una inversión demasiado grande que tampoco resuelve el problema, y es muy interesante ese análisis que ustedes hacen, porque lo ponen a prueba, ¿cierto?, y ven si es que realmente se puede usar, y al final se dan cuenta que no. Además significaría cerrar la calle por un buen tiempo. Además significaría lo que ustedes dicen, que probablemente los buses tendrían que tener un diseño especial, probablemente. Hay varias cosas que están detrás, ¿cierto?, que podrían repercutir, ¿cierto?, en esto del diseño, ¿cierto?, y al final no es posible, ¿se fijan? Entonces yo creo que hay harto ahí que decir, y lo hicieron muy bien justificando. Entonces al final se quedan con esto que resume la justificación, se quedan con la opción número 2. Yo creo que está muy bien hilado el argumento, se entiende un poco lo que quieren buscar, ¿cierto?, con la solución, y de alguna manera lo justifican muy bien. Yo creo que está muy buen trabajo de explicación de todo eso. Y acá está muy bien el esquema que ustedes quieren proponer. Entonces dicen, bueno, con un remodelamiento de este paradero, ¿cierto?, y un esquema como una imagen objetivo, ¿cierto? Y me parece súper importante una imagen así, porque te muestra al tiro lo que se quiere buscar, ¿cierto? Podría ser en herramienta SketchUp, ¿cierto?, o AutoCAD, que haría, yo creo que mejor, más precisa desde el punto de vista de la escala que se usa, ¿cierto?, de la planimetría. Pero igual se entiende lo que ustedes buscan, y me parece bien. O sea, se busca una representación de la propuesta, y se podría ver más atractiva, obviamente, con una herramienta de software mejor, pero muestran realmente lo que quieren presentar, y eso se entiende. Así que está muy bien, buen trabajo en ese sentido. Y una vez que muestran esto, además muestran ciertas dimensiones de espacio disponible, porque al final, claro, uno dice, bueno, ¿hay espacio disponible para hacer esto o no? Y ustedes demuestran que sí lo hay, y eso está bien, porque hacen un análisis de más conceptual a algo más específico en terreno, y dicen, ¿qué pasa si implemento esto en terreno? ¿Lo podría lograr o no? Y eso me parece súper importante y súper bien. Así que viene el uso de Google Maps para identificar la distancia, ¿cierto? Ahora, aprovechen de usar bien toda la diapositiva. Si se fijan, al lado izquierdo ustedes tienen solamente el título con planimetría nomás, que dice ahí. Aprovechen tal vez de ahí de poner un punteo de cosas, y tal vez hagan un resumen de ciertas dificultades que encontraron que podrían resultar de la implementación de esto, o un resumen de las dimensiones, largos disponibles.
¿Se fijan? Área disponible, cuántos metros cuadrados hay de parque en ese sector, cuántos metros cuadrados hay de paradero existente actualmente. Yo le sacaría más provecho a esa diapositiva, ¿se fijan? Y en ese sentido aquí me falta un antes y un... Este es el después, ¿cierto? Pero me falta el antes. Entonces yo creo que este esquema está muy bueno como después, ¿cierto? Como la situación después, la situación con proyecto. Pero sería genial si ustedes generaran esta misma con el antes, para saber realmente qué cambio hicieron, porque cuando ustedes dicen, por ejemplo, que cambiarían la entrada, el paradero, desde el metro, qué sé yo, como que uno no lo ve bien, ¿se fijan? Porque no sabe bien cómo era antes, a nivel del esquema que ustedes proponen. Pero aquí está muy bien trabajado, ¿cierto? Muestran a nivel, ¿cierto? Como se ve ahí con las dimensiones, ¿cierto? A nivel del esquema. Uno ve ahí los buses, ¿cierto? Cómo entrarían, el ancho de la pista, ¿cierto? Que correspondería a la maniobra de los buses, el largo completo de esto, cuánto significaría, cuánto comprometería de parque o no. Entonces ahí uno puede ir sacando ciertos datos de esta planimetría en planta, ¿cierto? Un esquema muy interesante de la vista superior, ¿cierto? Entonces se ve que obviamente esto tiene un impacto mucho más reducido que las otras alternativas que ustedes proponían, ¿cierto? Ahora hay que ver con más detalle cómo se conecta este paradero con la estación de metro. Esa sería mi propuesta para ustedes, preguntarse cómo se va a hacer esa conexión, ¿ya? Ahí aparece como que mágicamente desde el metro se trasladan a los buses, entonces habría que ver cómo conectarlo. Acuérdense que hay un desnivel importante, hay una escalera ahí. Entonces, ¿cómo se trabaja esa accesibilidad? Yo creo que es importante también si la incluyen ustedes en el proyecto. Y después se trabaja a nivel ya de ciertos perfiles, yo creo que eso está súper bien trabajado también, pero de nuevo, ahí yo creo que me falta entender qué pasa con el entorno. Si ustedes muestran esto, solamente yo en un principio no lo entendía, salvo cuando empezaron a explicar bien lo que significa. Entonces aquí falta lo alrededor, ¿cierto? O sea, continuar con la vialidad, ¿cierto? Esto es el cruce, dónde está el metro, dónde está la entrada, por dónde entran, lo que hay al interior, ¿cierto? Es importante también mostrar qué es lo que hay al interior de una parada como esta, ¿cierto? Entonces, los espacios son de 6 metros, ¿cierto? ¿Por qué 6 metros? Como argumentarlo un poquito más, tal vez, ¿ya? Esas entradas, ¿por qué son de 6 metros? Tiene que ver con la ubicación de las puertas de los buses, como que busquen la argumentación por algún lado, ¿se fijan? Entonces falta la continuidad del resto para entender bien que esa era una mirada lateral, pero está muy bien la propuesta. Y esto también, se fijan aquí el perfil transversal, esa es una parte de la plataforma vial o incluso de la plataforma pública, porque acá existen más cosas, ¿cierto? El parque, el canal, se fijan, el Mariano Sánchez Fontecilla que está al otro lado. Entonces aquí solamente están mostrando una parte del perfil, yo creo que faltaría el resto para entender cómo se compone el total. Para eso pueden usar, por ejemplo, Street Mix, por ejemplo, que les permite hacer el perfil mucho más fácil, ¿se fijan? Entonces usen las herramientas que le hagan más fácil mostrar lo que ustedes quieren realmente mostrar. Y acá ustedes muestran algunas cosas que implementarían ustedes en el paradero, ¿cierto? Como estas bandas táctil, ¿cierto? Y estas bandas de pavimento guía. Pero lo importante ahora no es solamente dar ideas, sino que ahora que ustedes ya están en el diseño, es decir, ¿dónde va a ir ese elemento en el diseño? ¿Se fijan? Entonces ustedes, por ejemplo, está bien esto como idea, ¿se fijan? Y está bien el mencionar, por ejemplo, el tema del comercio informal, ¿cierto? Y ustedes dicen, por ejemplo, propondríamos infraestructura como kioscos. La pregunta ahora es, ¿dónde pondrían el kiosco? Eso es lo que yo hubiese esperado de esta presentación, que ustedes me dijeran dónde. Porque esto de la idea está bien, pero ahora hay que ponerla en el diseño. ¿Cabe un kiosco? ¿Cómo sería el kiosco? ¿Cómo se complementa el kiosco con este diseño de diente de sierra? ¿Por dónde entran? ¿Es por donde yo voy a poner el kiosco? ¿O lo pongo afuera? ¿O está adosado como algo externo al paradero? ¿O es parte del diseño interior? Y la parte de accesibilidad, además de la escalera, los pasamanos, el pavimento táctil, ¿dónde lo voy a poner? ¿Cuál va a ser la ruta accesible? Todo eso tiene que estar en el plano. Entonces uno podría hacer un plano en planta de cómo está el layout y un plano también de ciertos perfiles del paradero. ¿Dónde van a estar los torniquetes? Porque el paradero se va a pagar ¿cierto? Se paga, o sea, la tarifa, ¿cierto? del pasaje se paga dentro del paradero y por lo tanto uno puede subir y bajar libremente, ¿cierto? Sin tener que usar los torniquetes del bus. Entonces, ¿dónde van a estar ubicados esos torniquetes en el paradero? ¿Dónde van a estar las puertas de salida? ¿Hay una ruta accesible para las personas con discapacidad o movilidad reducida?
¿Se fijan? Y esto me parece súper bien, se metieron un poquito más en la parte operacional, que acá habla de la frecuencia de buses por hora, ¿cierto? Ustedes dicen que la mantendrían y que de alguna manera este proyecto podría mejorar esto, ¿cierto? O sea, la idea es que también ustedes apuesten porque esto mejoraría tal vez las frecuencias, porque los buses tal vez no se interrumpirían uno a otro o las demoras no serían tan altas. Explicar un poquito más eso, ¿se fijan? O sea, cómo esta situación ustedes la mejoran o la mantienen. Así que eso me parece genial. Ahora, la pregunta también que hago es de dónde ustedes obtuvieron estos datos. También es importante poner la cita. Y en eso también me recojo de una parte anterior de la presentación, donde ustedes dicen que los diseños de los dientes de sierra son usados en manuales o dados a conocer en las clases con el profesor. Yo creo que es importante también decir qué manuales usaron, cuáles fueron las recomendaciones, de dónde sacaron esas recomendaciones, establecer muy puntualmente qué cosas usaron y de dónde. ¿Se fijan? O sea, el citar es muy importante aquí también, de dónde sacaron esos datos, ¿cierto? Y al final cierran con sus conclusiones diciendo que me parece algo súper interesante de la presentación de ustedes, que ustedes apuntan por soluciones de, como les decía antes, como de gran impacto, pero a bajo costo. ¿Se fijan? O sea, eso es muy interesante. Yo sé que valoro mucho lo que hicieron, el trabajo está muy bien avanzado. Creo que se podría mejorar un poquito el aprovechar más ciertas partes de la presentación, generar un contenido inicial y argumentar un poquito mejor los diseños, ¿cierto? Extendiéndolo hacia el resto de la vialidad, ¿ya? Así que muy interesante y les sugiero que mejoren algunas cosas como también el diseño interior del paradero. Así que felicitaciones, buen trabajo. Hola, quería darles algún comentario sobre la entrega 2 al grupo número 4 del curso Proyecto de Vialidad Urbana. Creo que hay una muy buena presentación acá, hay un análisis interesante sobre ciertas propuestas y creo que un poco la información que ustedes desarrollaron y analizaron, creo que tal vez no se entiende muy bien porque a mi parecer creo que se podría contar de otra manera la historia que ustedes hicieron. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Primero quiero comentar algunas cosas de forma, ¿cierto? Me parece muy bien tener una estructura en la presentación donde ustedes hablen de qué es lo que van a desarrollar. Primero parten por una introducción, hablan de ciertas propuestas de solución y después alguna selección, ¿cierto?, de ciertos diseños que ustedes pretenden incorporar y algunas medidas más operacionales, con alguna planimetría también. Así que me parece bien. Creo que es interesante también incluir una introducción inicial donde ustedes hablen de las diferentes, primero el trayecto, ¿cierto?, que ustedes estudian y los diferentes puntos donde ustedes encuentran ciertos conflictos. Ahora yo trabajaría estos puntos, ¿cierto?, de manera más esquemática, donde ustedes digan, por ejemplo, punto 3, estos son los conflictos, punto 2, estos son los conflictos, y ustedes se vayan apoyando directamente de cada punto, ¿se fijan? Entonces el punto 1, dicen al tiro los conflictos asociados a ese punto, ¿se fijan? Entonces tal vez ir conversando el texto con la imagen. También esta imagen yo creo que falta también ponerle el norte, ponerle una leyenda, pero me parece bien que pongan el título, ¿cierto?, de las imágenes. Ahora, siguiendo en esa misma línea, cuando ustedes parten hablando al tiro de la propuesta, entonces se fijan acá, ustedes ponen la propuesta. Yo creo que falta una conexión con el conflicto. Y acá cuando ustedes hablan, yo creo que se podría aprovechar esta parte, esta diapositiva con más imágenes, con más información que complementa el texto. Porque cuando ustedes van conversando me cuesta mucho imaginarme la situación. Y de hecho ustedes avanzan un poco, ¿cierto? Y después muestran aquí una imagen, pero esta no es una propuesta como aparece el título, propuesta 1. Yo diría que es el conflicto 1. Entonces yo invertiría un poco las imágenes, en las diapositivas, perdón. O sea, pondría primero esta imagen y le llamaría conflicto 1, y aquí hablaría del conflicto, ¿cierto? La falta de accesibilidad universal, la falta de refugio, etcétera. Y entonces en la siguiente diapositiva pondría la propuesta. Y la propuesta incluiría esto. ¿Se fijan? Y lo mismo si se fijan con las otras propuestas. Aquí pasa lo mismo. Se fijan, esta es la propuesta 2, yo diría este es el conflicto 2. Entonces se soluciona con una propuesta 2. Y ahí entonces ustedes establecen, el conflicto tiene estos problemas y la propuesta tiene estas soluciones, ¿ya? Ahora también como forma de que ustedes presentan los conflictos y las soluciones, yo diría que la propuesta que ustedes hacen es elegir una solución para resolver, ¿cierto?, un conflicto.
pero ustedes eligen por separado, ¿cierto? O sea, identificaron 3 conflictos y propusieron una solución para cada conflicto por separado. Entonces, esta idea después de elegir cuál es la solución, como diciendo que los otros conflictos no los solucionarían, no lo entendí muy bien. Yo creo que hay que darle una vuelta a cómo explicar mejor esta parte, porque yo más que decir que se quedan ustedes solamente con esta propuesta y el resto de los otros conflictos no los solucionan, yo diría que tal vez ustedes parten por esta propuesta, pero que también podrían solucionar las otras soluciones podrían desarrollarse, porque son cosas independientes, ¿se fijan? Distinto hubiese sido que ustedes analizan cada conflicto y en cada conflicto proponen 3 soluciones. Y bajo esa mirada ustedes eligen de esas 3 soluciones la mejor solución que resuelva ese conflicto puntual, ¿ya? Pero como ustedes lo presentan acá, es como que hubiesen hecho una combinación de ambos métodos. Y ahí entonces como que confunde el lector. Entonces yo sugiero que revisen la forma como presentar esto, de manera que no se confunda el lector en el sentido de decir, ustedes acá hicieron soluciones independientes, y yo diría que partieron por esta, pero no significa que las otras 2 no se solucionen, sino que cada una va a tener sus beneficios, sus costos nomás, o su impacto, pero es distinto a la otra estrategia. Por ejemplo, si ustedes hubiesen elegido la otra estrategia, ustedes hubiesen dicho, ya, en esta solución de este paradero donde se quiere hacer, ustedes proponen una bahía, ¿cierto?, con un refugio accesible, etcétera. Tal vez hubiesen hecho la solución de proponer con bahía, sin bahía, con diferentes tipos de bahía, y ahí elegir la mejor, ¿se fijan? Eso ahí hacen un criterio de selección, pero hacer una propuesta de selección bajo una sola solución para conflictos independientes, no hicieron una selección en verdad. Están priorizando cuál conflicto es más importante tal vez y por cuál van a partir. Se fijan que el lenguaje de cómo ustedes presentan esto es distinto, y por lo tanto demuestra que ustedes hicieron un trabajo bien interesante, pero pareciera ser como que les faltó más información. Entonces la forma de plantearlo también es importante. No sé si se entendió el concepto que quiero decir detrás. Y bueno, y cuando avanzan en esta solución, me parece interesante que ustedes hayan trabajado la parte operacional, el diseño y los impactos. Ahora, en la parte operacional como que me pierdo un poco cuando ustedes avanzan, porque pareciera ser que la solución de este paradero como que se expande un poquito más y incluye también la intersección, por ejemplo, o otras cosas, los semáforos, por ejemplo, del sector, el mismo strip center. Entonces yo creo que es interesante ver hasta dónde abarca un poco esta solución. Así que eso es un poco lo que le hago la pregunta. ¿Cuál sería el área de estudio de esta solución? Y que pareciera ser que como que no queda tan clara acá. Y de hecho, cuando ustedes empiezan a analizar esto y desde el punto de vista de la accesibilidad, me parece genial, porque se entiende directo lo que se podría mejorar. Esto me parece súper bien como imagen objetivo, que lo tengan muy claro. Pero después ustedes, dado que quieren hacer una bahía, tienen que ver la posibilidad de que quepa un bus articulado, y eso se ve restringido, ¿cierto? Y ustedes proponen eliminar este servicio. Mi pregunta sería esto: ¿cómo afecta la capacidad? Porque eso va a significar menos buses, ¿cierto?, de este tipo, y por lo tanto menos pasajeros, porque esos buses articulados tienen más capacidad. Entonces, ¿cómo compensan esa capacidad? ¿Se fijan? Entonces, la solución que ustedes proponen de bahía empieza a tener ciertos impactos que no necesariamente son los que uno quisiera tener. ¿Se fijan? Yo creo que ustedes lo mencionan y lo van analizando en perspectiva, pero creo que eso es una de las cosas que deberían de ver, como qué alternativa tengo para solucionar ese problema. Y acá también esta parte no la entendí muy bien, cuando ustedes proponen que hay que hacer una modificación del semáforo, pero el semáforo está atrás del paradero, y ustedes dicen entonces como mejorando la fase, dándole más tiempo al rojo por seguridad, o sea, pasando a 3 segundos. Ustedes, si entiendo bien, lo que proponen es como que esa solución de los 3 segundos despejaría la calle, una cosa así. Entonces no vendrían otro auto desde el semáforo saliendo, entonces dejaría tiempo para que el bus se reincorpore, algo así. Pero ¿cómo coordinarían que justo el bus está ahí y justo se da ese beneficio del tiempo de 3 segundos justo en el momento en que el bus tiene que entrar a la pista? Esa parte no la entendí muy bien. Creo que podrían darle una vuelta para ver si es que
¿Hay algún error de concepto que ustedes están implementando o en la forma de expresar su idea que yo no la estoy entendiendo bien? Ahora también en la programación de semáforos, si se quieren meter en esto, me pueden preguntar con más detalle también, pero no entendí bien, claro, cómo se relaciona un semáforo que está, por decirlo así, anterior, ¿cierto? Aguas abajo, o sea, aguas arriba, perdón, como antes, ¿cierto? Con respecto a un paradero que está al otro lado, ¿cierto? Está aguas abajo, ¿cierto? Está después, ¿cierto? El paradero está después del semáforo. Entonces, ¿cómo se conectan esas dos cosas? No lo entendí. Hubiese entendido si fuera al revés, si es que el paradero está justo antes del semáforo y el semáforo entonces da alguna prioridad para que el bus salga antes de la bahía que el resto del tráfico. Algo así lo hubiese entendido. Pero acá está después, entonces esa parte no la entendí muy bien. Entonces ahí sí nos pueden explicar un poco esa parte con más detalle. Y acá, y claro, y cuando continúan con esto, después ustedes hacen una propuesta de planimetría y rediseño y se basan en unos manuales, ¿cierto? Que me parece súper bien que lo hayan incorporado. Pero aquí de nuevo viene mi duda, que primero falta más detalle de la planimetría, o sea, esto es un esquema muy general, falta el número de pistas, falta las veredas, falta el área verde, el río, o sea, el canal, ¿cierto? En fin, falta mucho más detalle que puede hacer más rico, ¿cierto? Le da más riqueza a la información que ustedes están presentando. Y mi segundo punto es que, dado que ustedes usan el manual, pero después ustedes en la siguiente diapositiva dicen que como no tenemos el espacio disponible, vamos a reducir las dimensiones. ¿Se fijan? Entonces ustedes dicen, en el siguiente punto vamos a reducir en 2/3 las dimensiones, porque lamentablemente no nos cabe. Entonces, ¿cómo ustedes dicen eso del punto de vista lo argumentan? Porque lo que le están entregando al lector es que si bien se basaron en el manual o la normativa, al final están haciendo menos que la normativa porque el espacio disponible no les da, ¿cierto? Entonces no lo entiendo muy bien. Entonces lo que yo pensaría entonces es que si no se cumple la normativa para poder implementar lo que ustedes quieren en esta bahía, no es posible hacer la bahía. Eso sería como mi conclusión desde una mirada de afuera. Entonces mi pregunta es ¿cómo ustedes siguen sosteniendo esta solución a pesar de que no cumple la normativa existente? ¿Se fijan? Entonces como esa parte no la entendí muy bien. Y también aquí la planimetría falta, entonces si ustedes se quieren meter con lo del strip center o con el semáforo más atrás, falta más información, ¿se fijan? Falta la entrada y la salida al strip center, en fin, faltan muchas cosas. Y si ustedes quieren eliminar la entrada al strip center, ¿qué impacto tiene eso? ¿Se fijan? Entonces hay varias cosas ahí que se pueden analizar. Entonces yo sugeriría meterse más en el detalle. También, por ejemplo, ¿por qué las veredas ahí ustedes ponen un ancho de 3 metros más 0,5? ¿En base a qué densidad de peatones hacen eso? Proponen eso. ¿Cuál es el diseño que ustedes proponen desde el punto de vista de la base, ¿cierto? De esto. ¿Por qué eso? ¿Por qué 3 más 0,5? Hay una densidad de diseño peatonal que uno propone para estas cosas cuando hay zonas de espera especialmente. Desde el punto de vista de accesibilidad, ¿qué significa eso? En fin, falta más argumento, creo yo, para sostener un poco el diseño y si bien se acercan muy bien, hay un buen trabajo detrás de análisis, ¿cierto?, de las dimensiones, de usar estas tecnologías de AutoCAD o de otras. Creo que falta más información, ¿se fijan? Por ejemplo, faltarían los perfiles transversales, por ejemplo. Faltaría un perfil longitudinal. ¿Cómo quedaría el paradero? ¿Qué elementos tienen? ¿Dónde estaría ubicado el paradero mismo? Creo que falta toda esa información. Porque ahí, por ejemplo, ustedes dicen son 3 metros, porque ahí también dentro de esa vereda va a incluir el paradero. Entonces, falta mucha información que no está representada en el plano. Si ustedes le pasaran este plano a alguien para que lo ejecute, probablemente le haría las mismas preguntas. ¿Qué significan algunas cosas que le estoy diciendo yo? ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, aquí cómo la gente se conecta de la vereda al strip center, por ejemplo, caminando, por ejemplo. No hay conexión. Hay muchas cosas que yo creo que faltan poner acá. ¿Se entiende? Entonces yo creo que eso es importante graficarlo mejor. Entonces faltan los perfiles, falta el perfil transversal, ¿cierto? Falta el perfil longitudinal y falta más detalle de la justificación que ustedes proponen. También, como decía, no me queda muy claro por qué las otras soluciones las desechan de cierta forma.
y no la acogen como posibles soluciones a resolver de esos conflictos, que son distintos a este conflicto que ustedes detectaron en este paradero. Me parece genial, de hecho, por ejemplo, una de las soluciones que ustedes proponían de eliminar estacionamiento y ensanchar la vereda, ¿cierto? Para dar más espacio al peatón cuando la vereda está usando espacio de paradero, ¿cierto? De refugio. Entonces yo creo que las otras soluciones están igual muy buenas también, y yo creo que también se podrían trabajar de forma paralela a esta, o en secuencia tal vez, pensando que tal vez esta solución que ustedes proponen es la más conflictiva y después habría que ir avanzando en las otras, pero no sé si es una o la otra. Ese es como mi gran punto también acá. Y falta más información, como les decía, de diseño, de detalle. Y en lo operacional, entender bien qué quieren hacer respecto a eso. Hay algunas cosas que ustedes proponen que no las entendí muy bien sobre la capacidad, por ejemplo, de los buses y también del semáforo, por ejemplo. Y como conclusión yo creo que van cerrando bien, ¿cierto? Y van cumpliendo cierto objetivo principal de esta entrega, ¿cierto? Que busca un poco mejorar y dar prioridad al transporte público. Pero creo que falta más detalle. Así que muchas gracias por la presentación y hay un buen trabajo detrás. Felicitaciones.